Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es David Montoya y junto con mi compañera Jenny estamos llevando la sección de emprendimiento del programa Colectivos Vulnerables. Este es un programa que tiene el objetivo de brindar herramientas de acceso al empleo y en este caso brindar herramientas para emprender en España. Este programa está financiado por la Unión Europea, concretamente en la sección de Next Generation, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. Sin más, me gustaría contarles hoy, eh, introducirles el taller de información y motivación sobre emprendimiento y economía social. Este taller tiene el objetivo de brindar ideas, de brindar un plan organizativo que permita a las personas que están interesadas en emprender, en ordenar sus ideas para llevar a cabo ese emprendimiento. Lo primero que se destaca dentro del emprendimiento es es que se presenta como algo generalmente complejo. Aquí vemos quizá, podemos decir que es una nube de ideas muy compleja, llena de conceptos difíciles, sobre todo cuando se habla del tema de impuestos. Esto quiere decir que, que lo que más preocupa al emprender en España son los deberes fiscales y formales del emprendedor. Por lo tanto, de antemano podemos destacar que no es lo más importante al emprender, porque lo primero que hay que tener claro es hacia dónde nos queremos dirigir, cuál es la idea de negocio, qué recursos tengo, qué no tengo, pero recursos no me refiero a dinero, sino también a socios clave, a medios clave, a decir más bien relacionado con el conocimiento que tiene el emprendedor sobre su contexto y sobre lo que conoce sobre sí mismo, en relación a si la persona tiene conocimientos de peluquería, pues le podría convenir más tener una peluquería. A eso me refiero. Entonces, el tema de los deberes fiscales y formales es algo que queda en segundo plano. Esto también me gustaría, digamos, dibujarlo con una metáfora que, digamos, cuando una persona quiere realizar un viaje, lo primero que decide es hacia dónde quiere ir, a qué lugar quiere visitar. Ya luego viene la planeación, luego viene cuánto dinero tengo, luego viene cómo lo hago más económico, etcétera. Entonces, cuando una persona decide emprender es igual. Primero decide hacia dónde quiere ir, qué modelo de negocio escogió y a partir de allí ya empieza a encontrar las piezas adecuadas que le permitan realmente emprender. Vale. Teniendo en cuenta esto, lo primero que hay que hacer es definir la idea. Hay que asegurarse que, que esa idea de negocio sea factible, sea coherente, que tenga un verdadero nicho de mercado en, en el mercado. Que, y para esto hay una serie de herramientas, tanto el estudio de mercado como el mismo Internet nos ofrece toda esa información necesaria para obtener eh, información que nos dé claridad sobre si nuestro modelo de negocio es factible o no es factible. Teniendo en cuenta esto, se presenta que una persona, un emprendedor, puede tener demasiadas ideas, puede tener demasiado margen que no le permite concretar. Entonces, eso es algo que se ha venido viendo
Por lo tanto, hay que analizar en este momento qué es lo importante dentro de un modelo de negocio, cómo creo un modelo de negocio factible en el tiempo. Porque si yo, por ejemplo, quiero realizar un viaje y lo primero que se me ocurre es que quiero ir a la Antártida, pues veo y observo que quizá no sea factible ese objetivo. Quizá no es imposible que una persona pueda y quiera ir a la Antártida, pero factible, fácil, a corto plazo, no lo es. A primer momento va a necesitar recursos mayores, va a necesitar un conocimiento superior, va a necesitar medios mucho mayores. Hay que hablar sobre cómo abrigarse bien, hay que hablar sobre si hay que ir en barco, si hay aeropuertos, si es necesario un helicóptero, si es necesario, etcétera. Es una complejidad mucho mayor. Entonces, para emprender es igual. Hay que pensar en algo más factible. Si bien Francia es más factible, viajar a Francia es más factible. Yo no puedo pensar en que voy a tener un un modelo de negocio como Sara en un mes. O no puedo pensar que quizá un modelo de negocio de inversiones me va a dar una fuente de ingresos constante sin un riesgo mayor. Eso no es coherente. Así que hay que pensar qué es coherente con lo que tengo, con lo que sé, con mi contexto. Ese es el objetivo también y lo que hay que tener claro dentro de esta sección de emprendimiento. También el objetivo de esta sección es que la persona tenga eh, en sus manos o posea, eh, cumplimente un plan de negocio. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la descripción de esa idea? Que la persona sea capaz de desarrollar un discurso, que sea capaz de explicar cuáles son los factores importantes dentro de su propio modelo de negocio. Y aquí me detengo, su propio modelo de negocio. Entonces ahí es cuando entra el concepto de casuística. No es lo mismo pensar en una persona que tiene conocimientos de peluquería que una persona que tiene conocimientos en quizá en un modelo de negocio en línea. Allí pueden interesar dos tipos de negocio diferentes porque depende del, del- de la casuística de cada individuo. Entonces, si su contexto es diferente, si tiene diferentes recursos o si tiene menos o si tiene más. Aquí yo tengo que destacar que en España sí que es posible emprender, sí se puede, eh, pero hay que tener una serie de conocimientos, hay que tener una serie de objetivos claros, hay que tener una serie de, de conocimientos sobre las condiciones, los condicionantes que hay aquí y, y saber que hay que eh, bueno, tener claridad sobre hacia dónde uno se quiere dirigir. Aquí me gustaría hablar sobre esos pasos que dentro del programa de colectivos vulnerables se ha especificado. Aquí podemos hablar sobre el primer paso, que es definir el modelo de negocio, lo que ya veníamos comentando. El segundo paso es hablar sobre costes y formas de financiación. Este es muy importante, que la persona conozca dónde y cómo puede financiarse, saber quizá cuáles, no, saber cuáles son, digamos, los condicionantes de financiación de cada modelo de negocio, porque no es lo mismo pensar en una peluquería con un local que en un modelo de negocio en línea. Quizás más económico el modelo de negocio en línea. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuáles son mis costes, cuáles podrían ser mis fuentes de ingreso, cuáles podrían ser las financiación de primera mano para poder llevar a cabo
el lanzamiento del producto, el lanzamiento del negocio, etcétera. Vale. En tercera instancia tenemos obligaciones fiscales y formales del emprendimiento en concreto, porque al igual que los costes y formas de financiación de una peluquería a un modelo de negocio en línea no es lo mismo, es igual eh, hablando de obligaciones fiscales y formales. Vale, esto también es algo que se va a poner en cuestión, que es necesario tener presentes. Eh, Adelanto que aquí esta sección, esta parte no es lo más importante, porque lo más importante es definir la idea, tener claro hacia dónde vamos, qué recursos tenemos, cómo llegamos a ellos. Vale, ¿qué más comento aquí? La cuarta tutoría, la cuarta sección importante es crear un discurso del emprendedor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la persona, el mismo emprendedor, debe tener clara la manera como es capaz de vender su producto, cómo es capaz de tener claridad sobre la necesidad que suple, sobre la, mm, l- el tipo de producto que ofrece, cómo se diferencia de la competencia, por qué escoger antes ese producto que el de otra persona, que el de otro emprendedor. Eso es algo también que hay que tener, digamos, esa claridad, y es lo que iremos trabajando a lo largo de las semanas. Porque, bueno, es verdad que también debo destacar que este taller es la grabación del taller grupal que se dio de manera presencial. eh, entonces, la idea de esto es hacer un resumen de ello y hacer un recuerdo de todo lo que se habló. Durante ese taller hablamos también sobre una dinámica de la cual profundizar en un momento, pero ahora me gustaría comentar, bueno, seguir comentando sobre el tema de la quinta tutoría, establecer un plan de marketing. Bueno, eso está muy relacionado con lo que comentaba anteriormente de crear un discurso para emprender, porque al crear el discurso para emprender, el emprendedor lo crea para sí, pero cuando establece un plan de marketing ya es de cara al público, cómo lo va a percibir el cliente, cómo va a reflejar en redes sociales, en un flyer, en el local mismo, si se plantea tener un local, o dependiendo del tipo de negocio, cómo va a reflejar esas ideas que previamente estableció en su mente sobre el emprendimiento que haya elegido. Em, Al establecer un plan de marketing, hablaremos sobre el marketing local, el marketing digital, hablaremos qué es importante, si es necesario una mezcla de ambos. Cuando hablo de marketing digital me refiero a redes sociales, a Facebook, Instagram, LinkedIn, qué tipos de redes sociales son importantes tener en cuenta dependiendo del modelo de negocio. Em, Cómo crear una red social, cómo crear ese plan de marketing, cuáles son los pasos. Es necesario apoyarme en un community manager, que es la persona que maneja redes sociales, pero claro, tengo yo que tener claridad sobre hacia dónde me quiero dirigir, cuál es mi público objetivo, y aquí también entra el concepto de estudio de mercado. Dentro del marketing local hablamos sobre flyers, hablamos sobre contactos entre mi círculo social, ser capaz de decirle a mi familiar: mira, yo he emprendido en esto, tengo esto, sé hacer esto, yo vendo tal y tal producto, apóyame, publícame, tener la capacidad de argumentar, de convencer a la otra persona de que ella realmente lo haga y vea el valor de ese emprendimiento. Porque si uno como emprendedor no es capaz de transmitir a la otra persona, la idea de negocio que tengo,
pues ese emprendimiento no va a poder llevarse a cabo. Hay que tener, digamos, esa capacidad, esa fluidez, ese carácter para decirle a la otra persona, mira, tengo este emprendimiento, tengo esta empresa de limpieza, hago limpieza de portales en tal y tal lugar, sé de jardinería, pues mira, tengo estas redes sociales, allí publico contenido sobre ello, publico promociones, publico descuentos, etcétera. Entonces, esa sería también lo que trabajaríamos en esta tutoría, porque si nosotros definimos la idea, también tenemos que aprender a defender esa idea, a argumentar sobre esa idea, etcétera. Y esto también está muy relacionado con la última tutoría en la cual vamos a llevar a cabo un foro de empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona, cada individuo va a desarrollar ese modelo de negocio, va a cumplimentar un plan de negocio que hablaré en su momento para qué nos servirá ese plan de negocio y lo va a llevar a cabo. Lo va a llevar a cabo en un contexto controlado dentro de las instalaciones de la Asociación Mira España con sus compañeras emprendedoras. Entonces, esto tiene el objetivo de que eh, ustedes como emprendedoras puedan, por decirlo de algún modo, externalizar ese modelo de negocio y realmente ponerlo en práctica frente a otras personas, como si realmente lo estuvieran vendiendo. Entonces, el objetivo de ello es que la persona ponga en práctica ese argumento que previamente desarrolló junto con Jenny y yo, y ponerlo en práctica. Em, Esto está muy relacionado con lo que se va desarrollando, porque cada cuestión, cada tutoría se va a ir llevando a cabo y se va a cumplimentar cada cuestión, cada persona cumplimentaría em, el modelo de negocio, los costes y formas de financiación, obligaciones fiscales y formales del el negocio en concreto, etcétera, en un plan de negocio. Porque, claro, si nosotros hablamos de una guía de emprendimiento, primero debemos definir la idea, quizás hacer una investigación de mercado, crear un plan de negocios, conseguir financiamiento, registrar el negocio, crear un equipo, lanzar el negocio y mantenerlo en marcha. ¿Vale? Tenemos 8 puntos que un emprendedor quizá tiene que tener en cuenta para emprender. Eso es algo que también estamos poniendo en cuestión, que es necesario, que es relevante. Vale. El emprendedor debe aprender a buscar, a identificar oportunidades de financiación, aprender a identificar socios clave. Aquí me gustaría hacer un énfasis en el canvas de emprendimiento, porque eso es una herramienta que nos permite cumplir el objetivo de identificar oportunidades, de definir hacia dónde nos dirigimos, qué tenemos. En ello me gustaría profundizar, sobre todo porque es el primer acercamiento a, a la dinámica que se desarrolló presencialmente en el taller grupal. Porque pues recuerdo, esto es un resumen de ese taller. Vale, aquí se nos presenta el canvas de emprendimiento, que en el taller grupal lo denominamos pizzas de emprendimiento, en la cual pues las mismas personas tenían que argumentar por qué comprar esa pizza de emprendimiento o qué modelo de negocio había elegido, eh, a qué público se dirigía, etcétera. Ideas así que acercan a la persona a la idea de emprender. Vale, ¿qué tenemos dentro del canvas de emprendimiento? Tenemos em, socios clave, tenemos actividades clave, recursos clave, propuestas de valor, relaciones con clientes, canales, segmento de clientes, estructura de costes, fuentes de ingresos.
Aquí lo importante y lo que vemos a grandes rasgos es que la base del Canvas de emprendimiento están la estructura de costes y las fuentes de ingreso. Es decir, que aquí al parecer la pauta la marca los ingresos y los recursos que tengas para llevar a cabo el emprendimiento. Aquí es necesario hacer el énfasis. ¿Para emprender necesito mucho dinero? No, pero sí es necesario una inversión mínima para emprender, pero no es algo crucial ahora mismo, porque el objetivo de ahora es primero ver qué recursos tenemos, cómo podemos usar los recursos que ahora nos da el Internet para, para para hacer ventas. Y una prueba de ello es si pensamos en un modelo de negocio en línea, pues yo puedo considerar darme de alta en Amazon Seller, tener un producto mío propio y venderlo en Amazon. ¿Eso acaso requiere mucha inversión? No requiere mucha inversión. Hay que tener en cuenta condicionantes sobre Amazon, hay que tener en cuenta muchas cuestiones, pero es posible. O si yo considero que puedo comprar productos de China, traerlos a España y venderlos en Amazon, es algo posible. ¿Requiere mucho ingreso? ¿Mucho dinero? Seguramente no. ¿Requiere conocimiento? Sí. Pero entonces allí es cuando se ve que el dinero no es lo más importante en este caso o lo que se tiene que tener más en cuenta para emprender. Un ejemplo de ello es un empresario español que fundó la empresa Peques con una inversión de 500 euros. Aquí vemos que eso es posible, pero como hago énfasis, el objetivo no es hacerse rico, no es hacerse millonario, esa no es la idea del emprendimiento. La idea del emprendimiento es obtener una base de ingresos, una fuente de ingresos extra sobre la cual pueda garantizar que quizá mi familia pueda tener esos, garantizarles las, las necesidades más importantes, por ejemplo. Porque en la asociación se plantea el emprendimiento como un apoyo más a lo que sería la cuenta ajena, el empleo. ¿Cuáles son los beneficios del emprendimiento? El poder manejar tu propio tiempo, la misma idea de ser tu propio jefe, es algo que se oye constantemente, pero aquí lo relevante es que puedes compaginar con si tienes tus propias responsabilidades, si tienes hijos, si tienes familia bajo tu cuidado, tu padre, tu madre, te permite manejar tu tiempo, te facilita los medios para poder decir, vale, hoy debo cuidar a mi familia, hoy debo cuidar a, bueno, etcétera. Te facilita cuestiones, pero el primer paso es tener el conocimiento necesario para saber qué se necesita para emprender, cuáles son los pasos, cuáles son los deberes fiscales y formales, cuáles son em, los recursos que puedo tener, que puedo usar, etcétera. Y esa manera de identificar recursos, podemos hacer un acercamiento a través de esto mismo, el Canvas de emprendimiento. Aquí vemos socios clave. ¿Qué podemos pensar en los socios clave? Los socios clave no solamente son personas que aportan un dinero a mi emprendimiento, sino que también pueden ser empresas que suplen una necesidad que yo tengo dentro de mi emprendimiento. Si yo en mi modelo de negocio elegido, si yo elegí el modelo de negocio de venta en línea, pues quizá yo tengo la necesidad de publicar el producto que estoy vendiendo, tanto en línea, quizá también usar mi propio contexto local a través de flyers. Entonces, si yo necesito flyers, ya sea para un modelo de negocio en línea, una peluquería, una empresa de limpieza, un bar, etcétera, pues entonces a mí me convendría conocer una empresa que imprima flyers de manera muy económica, de manera accesible, etcétera. Entonces, esa empresa
sería un socio clave. O otro socio clave es la misma asociación Mira España, porque la asociación está aportando conocimientos, está aportando medios, está aportando em, recursos clave para poder emprender. Entonces, allí también podemos contar a la asociación como socio clave. Otro socio clave, podríamos pensar en, resulta que un amigo tiene tal idea de negocio y yo también tengo una idea similar, podría hablar con esa persona, podría comunicarme con esa persona para hablarle sobre mi modelo de negocio, etcétera. Sí, entonces eso también sería un socio clave. Actividades clave, vale, pues entonces eso depende del modelo de negocio. Allí es cuando me refiero que esta es una herramienta que permite ir definiendo ese modelo de negocio, ir concretando ese modelo de negocio. Es por eso que em, em, el canvas de emprendimiento es importante para una persona que tiene ideas sobre emprendimiento. Definir idea de negocio, definir hacia dónde me quiero dirigir, definir qué es lo que pretendo, si, si mi objetivo es realmente factible. Aquí realizar el canvas de emprendimiento es difícil porque hay que concretar, hay que definir, tengo que recortar la idea que yo previamente tenía definida. Yo en mi mente quería crear una, un quizá mi objetivo era tener una línea de restaurantes muy potente que tuviese la capacidad de suplir una necesidad, eh, quizá para los jóvenes, quizá para los adultos mayores, quizá, sí, una línea de restaurantes muy grande, pero no es factible porque no tengo la suficiente inversión. Y quizá aquí hablaríamos sobre recursos clave. No tendría una inversión de más de 1.000 euros para crear una línea de restaurantes. Quizá pueda empezar por un bar, pero sigue siendo quizá poco factible porque necesito un plan de negocio también muy fuerte, hablando de proveedores, cómo consigo quizá el, yo qué sé, aros de cebolla económicos, cómo consigo empanadillas de atún muy económicas, cómo consigo Fanta económica, cómo consigo los licores económicos, dónde los puedo conseguir, que me salga más económico, dónde lo busco, qué hago, dónde voy, dónde no. ¿Cuántos empleados voy a necesitar dependiendo de la cantidad de las mesas? Necesito inversión previa, necesito dinero en misma caja para poder darles cambio a las personas. Entonces ya allí se sube. Necesito el mismo local donde lo consigo, que esté bien ubicado, que, que realmente haya flujo de personas, que garantice que pueda yo recuperar la inversión, porque la inversión en un bar efectivamente es muy alta. Es necesario pensar en más de 20.000 euros quizá, entonces no es factible cuando no se tienen muchos recursos. Así que, ¿cómo se emprende con una inversión mínima? Esa es la cuestión, eso es lo que buscamos responder también, teniendo en cuenta eh, lo que tengo a mano, ¿vale? Entonces, aquí tenemos otro aspecto, propuestas de valor. Iremos profundizando sobre lo que dije anteriormente, teniendo en cuenta de que es una de las cuestiones que más preocupa. Pero como digo, el objetivo es primero saber qué quiero y qué es factible. Aquí ya vamos profundizando en ello. Que sea factible ya vamos diciendo eh, que, que, que no es una idea ocurrente, sino que puedo realmente pensar en que la voy a llevar a cabo. Em, Dentro de las propuestas de valor se dice o se explica como aquello que puedo aportar de más al cliente, qué le puedo transmitir o qué le puedo ofrecer al cliente que otro emprendedor, que otra empresa no pueda. Aquí puedo hacer comparaciones grandes.
Quizá la empresa Apple profundiza o, digamos, propone un esquema muy diferente a lo que propone Xiaomi. Xiaomi aporta más a las personas que tienen recursos menores y les permite acceder a un dispositivo móvil más económico para ellos. En cambio, Apple ofrece, digamos, más profesionalidad. Es lo que se nos vende, es lo que vende el marketing. Pero eso está muy relacionado con las propuestas de valor que le llegan al cliente. Allí eso está muy relacionado con lo que yo comentaba anteriormente sobre crear el discurso para emprender y establecer un plan de marketing. Ustedes sabían que los que, por ejemplo, en Apple, el- es muy importante el, el, el departamento de marketing. Tiene un liderazgo muy alto porque es lo que ve el cliente. Así que nosotros también debemos darle esa misma importancia dentro de el momento en el que vayamos definiendo nuestro modelo de negocio, que darle importancia a la manera como se nos ve, a la manera como nos ve el potencial cliente. ¿Cómo hacemos para convencer a ese cliente que compre mi producto antes que otros? ¿Cómo competimos con grandes empresas? Si bien, por ejemplo, algo cercano a nosotros, Amazon le cuesta competir con un empleador local, con un emprendimiento local, sobre todo porque el emprendimiento local tiene mayor capacidad de tener una cercanía con el cliente. Amazon no. Todavía hay esa brecha digital en la cual la persona teme en comprar por internet por miedo a que la roben. En cambio, el emprendimiento local no se enfrenta a esa situación porque es más fácil negociar con un emprendimiento local que con una página web. Entonces, allí eso es una propuesta de valor. ¿Cómo hacemos nosotros para obtener una propuesta de valor? Con pocos recursos. Un ejemplo de ello podría ser, teniendo en cuenta el modelo de negocio en línea, todo lo que nos ofrece Internet, ¿cómo hacer para mezclar estas dos ideas que dije anteriormente? Podríamos decir, pues yo quiero tener una tienda online que le dé confianza al potencial cliente de comprarme a mí antes que a Amazon, antes que al empleador local. ¿Cómo competimos con eso? Entonces, allí es cuando hay que pensar en la propuesta de valor. Si pensamos, por ejemplo, en una empresa de limpieza, eh, podríamos ver, a conocer nuestra competencia y ver qué es lo que ellos hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus ideas, qué es lo que me transmiten a mí. Lo primero que pensamos cuando hablamos de una empresa de limpieza es ver si eh, efectivamente transmitir limpieza quizá en las redes sociales, en un flyer, etcétera. Hay que transmitir esa imagen de limpieza si hablamos de una empresa de limpieza. Entonces, ¿cómo hacemos una propuesta de valor? ¿Qué le podemos dar más a la empresa de limpieza? Si vemos que en España se suelen centrar en la limpieza de portales, vale, y veo que resulta que las empresas de limpieza nunca ofrecen el producto, sino que tiene que comprarlo el propio contratante. El propio cliente debe comprar esos productos y la empresa de limpieza únicamente se encarga de ir a limpiar con los productos que hay. Pues entonces resulta que yo decido hacer una propuesta de valor diciéndole al potencial cliente que soy yo el que se encarga de esos productos de limpieza. Entonces el potencial cliente va a decidir irse a contratar mis servicios antes que el de las demás empresas, sin importar lo grandes que son, porque el potencial cliente va a mirar es por sí mismo, no por lo que vaya a ver alrededor. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros
proponemos, hacemos propuestas de valor que nos permitan adentrarnos dentro del mercado. Vale. Otra cuestión importante, la relación con los clientes, es lo que comentaba hace un momento sobre la confianza que puede tener un cliente en comprarme antes a mí o a otro. Esa es, digamos, la confianza que se pretendería lograr. ¿Cuáles son los canales que un cliente puede usar para comunicarse conmigo? Generalmente, ¿cuáles son los inconvenientes que hay con empresas como Vodafone, Movistar, Orange, etcétera? ¿Qué es el problema de que sus llamadas son intrusivas? Sus llamadas son demasiado impulsivas y la gente se cansa de eso. Entonces llegan propuestas como las de otras empresas de telefonía que es O2, que dice, te dejo respirar, no te llamo. Eso es una propuesta de valor muy relacionada con cómo me relaciono con los clientes. Eso es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podríamos decir? Em, bueno, yo creo que lo importante lo hemos comentado. ¿Qué es lo que también se transmite aquí? Aquí estoy dando unas ideas muy generales, pero una característica del emprendedor es saber investigar, no quedarse quieto, no quedarse en stand-by esperando a que el conocimiento le llegue, sino que también un emprendedor busca por sí mismo, es capaz de ver oportunidades, de identificar oportunidades, no solo económicas, sino también de conocimiento. Por eso existen siempre reuniones de emprendedores que van a comunicar sus ideas, que van a comunicar sus conocimientos, su experiencia, porque saben que de esas reuniones pueden sacar más ideas para sus propios emprendimientos, porque un emprendedor nunca deja de emprender. Un emprendedor es capaz de proponer, de buscar, de investigar, de conocer nuevas oportunidades de negocio. Vale. Dentro de los canales hay mucho que tener en cuenta aquí. Quizá podemos hablar sobre proveedores. Si nosotros queremos emprender en un modelo de negocio de peluquería, podríamos pensar en que vamos a necesitar un tijeras, vamos a necesitar productos de belleza, vamos a necesitar productos de cuidado del cabello. Entonces, qué canales necesito para que todo eso me llegue de manera fluida? ¿Y cómo hago yo para crear canales para que todo aquello que yo estoy vendiendo relacionado con la belleza pueda llegar a las personas de una manera fácil y rápida? Si, por ejemplo, digamos, hablemos sobre emprender desde poco teniendo una inversión mínima con un conocimiento. Puedo seguir con el de la peluquería, teniendo en cuenta todo lo que he ido comentando, socios clave, actividades clave, recursos clave, propuestas de valor, canales, y ya hablaré sobre el segmento de clientes. Em, digamos, una persona tiene el conocimiento de peluquería y quiere emprender. No tiene dinero, no tiene medios, pero tiene el conocimiento. Esa persona lo que puede hacer es pensar, vale, dentro de la propuesta de valor, yo veo que generalmente las peluquerías, las personas tienen que ir al local para aplicarse el producto de belleza, etcétera. Pero yo resulta que no tengo un local, pero sí que puedo movilizarme, así que puedo proponer eh, a mis potenciales clientes que yo me voy a acercar a, a sus casas para aplicarles el producto de belleza, cortar el cabello, eh, arreglar las uñas, etcétera. Pues entonces esa es una propuesta de valor
que es compatible con un negocio, con un modelo de negocio con una inversión mínima, porque en ese caso solo necesitaría los productos básicos, los productos más necesarios para emprender. Aquí la cuestión también es cómo comunico yo a esos potenciales clientes que yo soy lo suficientemente confiable como para que ellos me dejen entrar a su casa, me dejen cortar su cabello. ¿Cómo rompo esa barrera con el cliente? Porque efectivamente es una barrera. Pues una de esas opciones es tener claro el argumento que yo podría hablarle a la persona, saber desarrollar un discurso frente a ese potencial cliente, decirle, mira, pues yo tengo esto, yo sé hacer esto, tengo estas referencias, etcétera. Es muy interesante aquí hablar sobre redes sociales, qué transmito yo en redes sociales, qué informo yo en redes sociales, cómo lo informo, cómo me hago ver allí. Allí pongo una persona que habla, pues eso da más confianza. Cómo es la calidad de los videos, cómo es la calidad de las fotografías, cómo es el orden, cómo es la estética, a qué público me dirijo. Eso está también muy relacionado con el segmento de clientes. Eh, entonces, teniendo en cuenta esto, aquí ya hemos visto varios ejemplos de cómo eh, alcanzar un modelo de negocio factible, coherente con mis conocimientos, coherente con la casuística propia, si sé o no sé, si tengo o no tengo, qué opciones me das, qué opciones no me das, etcétera. Pero como decimos, el objetivo es que el mismo emprendedor tenga la capacidad de ver eso. Y eso es algo que también va a transmitir, eh, eh, digamos, la misma asociación a las personas. ¿Cómo es que la persona pueda desarrollar ese propio discurso capaz de argumentar, de defender esa idea de negocio? Si nosotros, por ejemplo, tenemos capacidad para crear, para montar fiestas, para montar, digamos, tenemos una capacidad muy buena para crear decoración, pues digamos, ¿cómo hago yo para mostrarme en redes sociales como una organizadora de eventos, de fiestas, de matrimonios y otros eventos? Entonces, ¿cómo hago yo para transmitir eso? Quizá no me requiera mucha inversión, quizá yo pueda proponerle al, al potencial cliente, mira, la condición es que tienes que darme un adelanto para yo poder comprar las cosas, para yo poder organizar, para yo poder gestionar. Entonces, a partir de allí es que la persona puede decir que está emprendiendo. Eh, porque digamos, ha roto la barrera de la desconfianza frente al potencial cliente, porque no es lo mismo que a mí Amazon me diga que me vende una computadora de 1000 euros a que a- y yo comprar, poner 1000 euros en una tienda online donde no sé, quizá donde los esté poniendo, a que digamos MediaMarkt, que puedo yo ir, palpar, ver, pagar en físico, me dan en físico, etcétera. O sea, es, digamos, también la confianza que el mismo emprendedor logra transmitir al potencial cliente. Entonces, teniendo en cuenta todas estas ideas, ¿cómo desarrollamos ese plan de negocio? Allí está la cuestión. Entonces, pues en el taller presencial también se han entregado una serie de guías en las cuales se establecía ello. Se establecían los pasos. Hablábamos sobre emprender un negocio puede ser emocionante, pero también puede ser abrumador, dice en la guía. Aquí te presento algunos pasos que pueden ayudarte a comenzar. Define tu idea. En la misma guía ya se explica que es necesario definir hacia dónde nos dirigimos. Haz una investigación de mercado. Investiga el mercado para saber si hay demanda para tu producto o servicio. Asegúrate de conocer a tu competencia y lo que ofrecen. Es lo que comentábamos. Cómo hacer quizá allí propuestas de valor teniendo en cuenta el mercado que actualmente hay. Por ejemplo, si yo veo que en Amazon venden
fundas para guardar cables, para guardar cuestiones de tecnología, y veo que me parece que todas son muy grises, me parece que todas les falta como color. Pues entonces, ¿cómo busco yo un proveedor que en el cual pueda yo poner allí en venta en Amazon fundas con más color, quizá con caras bonitas, con como fundas cartoon, por decirlo de algún modo, dentro de Amazon? Entonces ahí yo hice un estudio de mercado en... sencillo, un estudio de mercado no es ir a hacerle preguntas a las personas: ¿qué te gustaría comprar? ¿Qué comprarías tú? Eso no te lo va a decir nadie, porque la persona actúa según sus necesidades y la persona no sabe qué necesidades va a tener. Entonces realmente hay que ver qué recursos nos ofrece Internet y usarlos. Otro recurso interesante es TikTok. TikTok o las redes sociales mismas te ofrecen ideas sobre qué interesa y qué no. Si yo veo en redes sociales un, que un producto está siendo promocionado o aparece en un video, en un reel, en un TikTok, en Facebook, aparece que se está vendiendo mucho. Pues en el taller ponía el ejemplo de un control de, de, de cambiar diapositivas, y veo que lo están promocionando muchísimo, que aparecen muchos videos, que tiene miles y cientos de miles y quizá millones de visualizaciones. Pues entonces resulta que esto es muy conveniente venderlo. Hay que ver en Amazon a cuán precio está, si es accesible, cómo podría yo acercarme dentro de ese nicho de mercado eh, para, para, para vender este control, que veo que es una oportunidad actual. Entonces ahí veo que he hecho un estudio de mercado. Ahora puedo pensar, vale, ¿qué socios clave me pueden traer este control? Ya que yo no soy una empresa que fabrique controles. Crear una empresa, una fábrica, una industria de controles de esto me sería imposible, no es factible. Así que, ¿cómo hago yo para tener esto aquí? Pues resulta que hay aplicaciones como Alibaba o AliExpress que me traen ese producto a muy buen precio. No, resulta que cerca de mi casa hay una industria que me puede vender 100 de estos controles a un precio muy económico, ¿vale? Pero ¿cuál es el precio real en el mercado? Resulta que en el mercado cuesta 10 euros el control y yo lo consigo en 3 euros. Pero resulta que para venderlo en Amazon, Amazon se lleva una determinada comisión por vender esto, así que tengo que tener en cuenta eso. Tengo que tener en cuenta costes de envío, costes de empaquetado, ¿vale? Entonces, ¿en cuánto podría vender este producto para competir con los que ya están, para competir con este mismo producto que está en las distintas plataformas, tanto en línea como locales, para lograr hacer un acercamiento y ganar, tener fuentes de ingreso, tener clara la estructura de costes, haciendo propuestas de valor, etcétera? Vale, entonces, por ejemplo, resulta que allí puedo ofrecer esto más económico, aún así ganando. Eso es una propuesta de valor. Vale, teniendo en cuenta esto, ya vemos que es factible, es posible, hemos analizado, hecho un estudio de mercado, quizá con una sencilla observación que fue a través de redes sociales. No me costó nada, estaba seguro que había una oportunidad de negocio, porque eh, muchas personas vieron este control, le dieron corazón. Entonces yo diría que mi hipótesis es que las personas realmente comprarían este control, porque he visto evidencia de que muchas personas les agrada cuando ven esto. Puede ser esto, puede ser un ordenador, puede ser productos de limpieza, pueden ser productos de primera necesidad, pues, etcétera. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Comento por aquí. Cuando hablamos de segmento de clientes, hablamos sobre
a los nichos, quizá de los tipos de clientes a los cuales yo me dirijo. No es lo mismo, digamos, ofrecer un móvil Xiaomi a un tipo de personas con determinados ingresos que un iPhone que es más costoso al mismo tipo de personas con los mismos ingresos. Una persona con, con una edad tal no se puede permitir comprarse quizá un iPhone, o una persona con edad tal prefiere comprarse un Xiaomi. Entonces hay que saber cómo segmento el tipo de clientes o cómo segmento a quién me dirijo, o si realmente me voy a dirigir a un público en concreto, si realmente me dirijo solo a los jóvenes, si en el bar en el cual yo voy a estar o voy a poner, me dirijo solo a los clientes o me dirijo a las personas mayores, perdón, a los jóvenes o a las personas mayores. Vale, eso es segmentación de clientes. Se profundizará en esto, aún así, porque como he hablado aquí, cada tutoría tendrá su propia, digamos, su propia guía de emprendimiento en la cual la persona, como dije, pues el objetivo es que lea, entienda e investigue. Eso es lo importante. Vale, ¿qué más comento por aquí? Eh, Hay que saber qué tenemos, identificar. Vale, hablemos de deberes fiscales y formales. Dentro de esto, lo más que me gustaría destacar es que mm, no es algo que tenga una crucialidad en el momento para pensar la idea, para identificar medios, sino que em, es cuando ya estamos facturando, cuando ya tenemos ingresos, es cuando hay que tenerlo en cuenta. No previamente, no hay necesidad de darse de alta como autónomo eh, cuando no se, cuando digamos, cuando no se están teniendo ingresos. Bueno, hablando también del tipo de ingreso del tipo de negocio que se vaya a establecer. No es lo mismo quizá darse de alta en en un alquiler de un piso turístico en aplicaciones como Airbnb, que quizá ya son ingresos mayores mensuales. Entonces ya quizá y hay que cavilar si es necesario. Pero si por ejemplo, si mi modelo de negocio es en línea, y yo todavía no he facturado mucho, sino que he facturado muy poco, entonces no es lo mismo tener en cuenta el tipo de modelo de negocio al modelo de negocio de Airbnb a un modelo de negocio en línea. Es muy diferente. Eh, vale, entonces teniendo en cuenta esto, realmente lo que hay que considerar es como ya hemos visto, ¿cuándo es que hay que tener en cuenta esto? Realmente es siempre. Bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que ir teniendo claro qué es esto, cuál es el concepto de persona física, persona jurídica, entidades sin personalidad jurídica, qué es necesario, qué es la declaración de la renta, cuáles son los deberes fiscales, formales, si hay necesidad de darse de alta en la seguridad social. ¿Cuándo es eso? Pues cuando estoy facturando. Después de ello hay que hacer una declaración trimestral del IVA, del IRPF, hay que hacer registro contable, tener libros contables de diferentes tipos, qué herramientas digitales es necesario, si es necesario tener un, un, un certificado digital, etcétera. Vale, que bueno, hay distintos modelos, podría destacar uno de ellos, el modelo 036-037 se define como modelo de declaración censal y de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. Este modelo se utiliza para darse de alta como autónomo y declarar la actividad que se va a realizar, es decir, nos sirve para dos cosas, para darnos de alta y para hacer la declaración a la actividad que se va a realizar. Esto es algo constante. El modelo 037 es algo que se va a usar mucho. Vale, esto
como adelanto, pero realmente esto es labor del gestor. Cuando nosotros estemos facturando, realmente lo que tenemos que buscar es un buen gestor, porque es importante, porque nosotros tenemos que tener claridad y confianza de que ese gestor va a ser responsable con todo ello, porque si pasa algo, la responsabilidad va a recaer sobre nosotros. Em, Así que es necesario tener mucho filtro a la hora de escoger un gestor, escoger un buen gestor que se encargue de todas las labores fiscales para nosotros poder concentrarnos en lo realmente importante que es el emprendimiento, en las ideas, en las oportunidades de negocio, en las ventas, en los ingresos, en saber cómo voy a distribuir mi dinero, si necesito distribuir impuestos, ingresos, gastos, beneficios, cuáles son los costes totales, cuáles son los em, costes constantes se llaman, cuáles, etcétera. O sea, eso es lo realmente en lo que se debe concentrar el emprendedor. Vale. Teniendo en cuenta esto, vemos que la agencia tributaria pues tiene un protagonismo importante, pero como comentaba, es aprender a investigar, es aprender a buscar. Dentro de la aplicación vemos que de la aplicación de la agencia tributaria o Hacienda, vemos que allí hay mucha información, vemos que en la parte inferior izquierda habla sobre información y gestiones, IRPF, IVA, impuestos sobre sociedades, que eso también depende de la forma jurídica de la empresa. No es lo mismo un empresario individual que sería un autónomo, que todo recae sobre él, a una sociedad de responsabilidad limitada, que eso de cara al público genera más confianza, igual que la sociedad anónima, etcétera, pero es un proceso mucho más complejo. Eh, Hablaremos de ello. No es necesario profundizar en esto porque de cara a los emprendimientos que nosotros estamos buscando, quizá es más relevante pensar en el empresario individual. Ya si una persona desea emprender teniendo en cuenta socios u otras personas, pues entonces allí sí que hay que considerar una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, pero requiere mucho papeleo. Aviso. Vale. ¿Qué más comento sobre esto? El concepto de economía social. Me gustaría profundizar sobre esto teniendo en cuenta que en el taller hubieron bastantes propuestas relacionadas con ello y hablo sobre la definición. Es una forma de entender y practicar la economía que pone en el centro las personas y busca un desarrollo económico más justo, inclusivo y sostenible basado en la cooperación, la solidaridad y la participación ciudadana. Es un poco también concepto de activismo, concepto de suplir necesidades a las personas a través de empresas. Vale. Em, Quería profundizar en el contexto, en el concepto de redes sociales, pero ya se nos va el tiempo, así que eh, realmente he comentado a grandes rasgos este tema. No es necesario profundizar más ahora mismo, porque comenté sobre todo tener en cuenta cuál es el balance entre eh, marketing local y marketing digital o de redes sociales, que hay que saber reorientarlo todo, qué es lo más importante, qué me conviene más, cuáles son mis necesidades como emprendimiento, si necesito más esto o lo otro. Vale. Me gustaría explicar un poco la guía del emprendimiento. Eh, que corresponde al proceso que hay que llevar a cabo para crear un plan de negocio y también entender por qué es importante este plan de negocio. Vale, teniendo en cuenta esto, un plan de negocio nos sirve para varias cosas. Nos sirve para, en primer lugar, tener clara la idea y hacia dónde nos dirigimos, sus características, sus condicionantes, su estructura. Ya hablaremos de pensar en la estructura laboral, si voy a trabajar yo solo, si voy a necesitar otra persona eh, o demás cuestiones. Esto es lo que nos permite también cuestionar ello. Y esto es algo que
a lo largo de las 6 tutorías, a lo largo que vayamos avanzando en cada tutoría, se va a ir cumplimentando. De modo que esto nos sirve además también para, para obtener financiación, para buscar financiación, organizaciones externas, ONGs, eh, financian emprendimientos, pero hay que tener un plan de negocio coherente, claro, etcétera. Entonces es por eso que hablábamos sobre saber defender la idea de negocio, sobre saber estructurar ese modelo de negocio, sobre saber desarrollar un discurso y tener claridad en ello, para en el momento en el que si yo necesito financiación, tenga que enfrentarme a ello, tenga que ir a otra persona a defender ese modelo de negocio, tengo yo capacidad para decir, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, tengo esto, tengo este conocimiento, puedo aportar esto. No solamente ir con el ánimo de, mira, necesito esto para hacer esto, sino, mira, yo puedo aportar esto, pero necesito esto para poder llevar a cabo esto y seguir aportando. La idea es ir con el argumento de aportar, teniendo claras las ideas, qué es lo que nos aporta el plan de negocio. Bien, tenemos nombre de la empresa al proyecto, descripción breve del negocio y su propósito, incluyendo la misión, visión y objetivos. Esto ya es muy interesante porque ya vamos entrando, vamos orientando hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer y que sea factible. Es lo más importante. Vale. Análisis de mercado. Aquí ya encontramos un aspecto muy interesante que ya hablamos sobre la descripción detallada del mercado objetivo, incluyendo el tamaño del mercado, segmentación, tendencias, competidores y oportunidades. Es verdad que este recuadro, una página para rellenar todo eso, no es suficiente. Por eso es que nos requerirá mucho trabajo llevar a cabo esto. Pero no quiere decir que no sea posible. Hay que saber investigar, hay que saber buscar. ¿A dónde voy a buscar? Internet ofrece un montón de información. ¿Que necesito ir al CIS, o al INE, Centro de Investigación Social, centro, quizá, eh, eh, informes estadísticos que me permitan llegar a esas conclusiones? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo interpreto esos datos? ¿Qué necesito para llegar allá? No es necesario pensar en cosas tan complejas. Vayamos a lo sencillo, vayamos a lo factible, vayamos a lo práctico. ¿Cómo llegamos allá? Teniendo en cuenta lo que tengo en mi contexto, a mi alrededor. Si me es más factible algo local, pues ¿cómo hago para llegar? ¿Cómo hago para romper esas barreras de confianza entre el empresario y el potencial cliente para que decida comprarme a mí antes que a otra persona? Ese es realmente el objetivo, teniendo en cuenta que yo previamente tengo idea de que ese producto que yo pienso vender o ese servicio que quiero dar tiene una potencial salida dentro de esa idea de segmentación de clientes que yo tengo previamente. Pero hay que reflexionarlo, hay que pensarlo. No es necesario tener ingresos antes, porque primero tengo que tener claro hacia dónde me dirijo, tengo que tener claro a qué clientes quiero dirigirme, cuáles son mis, 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 digamos, cuáles son mis potenciales clientes. Vale. Habla de tendencias muy interesantes, lo que os comentaba hace un momento sobre el control. En TikTok, en redes sociales se identifican tendencias de productos. O, por ejemplo, no hablando de productos, hablando de servicios, resulta que en TikTok se está haciendo muy viral que, que yo que un tipo de peinado. Entonces yo debo pensar en mi peluquería, ¿vale? Pues quizá pueda yo transmitir este tipo de peinado, podría hacer yo una promoción. Los que se hagan este peinado se ganan esto, o etcétera. Digamos, el emprendedor es creativo, el emprendedor es capaz de ver oportunidades donde aparentemente no las hay. Entonces ese también es lo que el emprendedor debe desarrollar por sí mismo, investigar, buscar, etcétera. Otro aspecto relevante, la estrategia de negocio. ¿Vale? La estrategia de negocio está muy relacionada con las propuestas de valor.
Entonces aquí, por ejemplo, hablamos sobre descripción de la estrategia general del negocio, incluyendo el modelo de negocio, estrategias de marketing y venta, estrategia de precios, distribución y servicio al cliente. Por ejemplo, si yo tengo un modelo de negocio en el cual puedo yo decir, yo limpio portales, ¿vale? ¿Qué pasa con ello? ¿Cómo hago para tener una estrategia coherente con el mercado laboral y que pueda ganar esa confianza con el potencial cliente? Vale, pues puedo hacer redes sociales, puedo en redes sociales concretar, contratar ads o publicidad que dirija concretamente a ese cliente que puede coincidir. Si Instagram me permite a mí decir, vale, yo necesito contratar, necesito llevarle este anuncio que creé en Canva, por ejemplo, que yo tengo tal y tal servicio, puedo hacer esto para el local, puedo limpiar para el local del autónomo que tiene un bar, por ejemplo. Entonces, con redes sociales puedo dirigirme a ese potencial cliente y decirle que soy una empresa de limpieza, que puedo limpiar su local. O también a nuestros propios, otra estrategia de negocio es decirle a nuestros propios familiares, mira, si conoces a alguien que necesite tal servicio, yo se lo puedo dar, pero decirlo con confianza, porque si la otra persona, familiares o amigos, no ven esa confianza en el propio emprendedor, no van a decir nada. Entonces es por eso que hablábamos sobre establecer un discurso del propio emprendedor que también le permita crear estrategias de negocio. Vale. Dentro del plan de marketing y ventas, es lo mismo que venía comentando. Publicidad, venía diciendo. Vale. Relaciones públicas. ¿Cómo hago yo para conectar con otros potenciales clientes? ¿Qué hacen empresas de telefonía? Llamarte. Esa es su técnica, ese es su plan de marketing y ventas. Canales de distribución, lo veníamos hablando en el Canvas de emprendimiento. Estrategias de promoción, cómo hago para promocionar, cómo hago para crear descuentos, que puede ser agradable para el potencial cliente que yo le diga, vale, pues por la compra de 2 te doy 3, pero resulta que a mí me sale muy económico. También no pierdo mucho dinero, pero gano confianza con el cliente. Vale. Análisis financiero. Esto ya es interesante dentro del aspecto de costes. Proyecciones financieras detalladas incluyendo ingresos, gastos, utilidades, flujo de efectivo, análisis de costo y presupuesto. Vale, esto también es muy importante analizarlo, porque esto ya nos adentra un poco más a la realidad de que lo que decimos anteriormente dentro del plan, estrategia de negocio, análisis de mercado, etcétera, el resumen ejecutivo, hablábamos aquí, ¿qué es aquello que realmente es factible? Porque hablar de factibilidad es hablar de lo que tengo en el bolsillo. Entonces, aquí podemos pensar cuánto me cuesta la publicidad, cuánto me cuesta un producto, si yo quiero una peluquería, cuánto me cuesta en total los productos necesarios para hacer un buen servicio a domicilio, si pienso en hacerlo a domicilio. ¿Qué necesito? ¿Necesito un coche? ¿Tengo coche? ¿No tengo coche? ¿Tengo carnet? ¿No tengo carnet? Me sería interesante sacarme el carnet teniendo en cuenta mi modelo de negocio si no lo tengo. Si tengo carnet y no tengo coche, sería interesante tenerlo. ¿Qué necesito para tenerlo? Eso sería un gasto. ¿Necesito ordenador? ¿No tengo ordenador? Eso sería un gasto, etcétera. O sea, son cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Pero aquí lo importante no es pensar en
deudas, no es en pensar en deudas gigantescas porque eso no es factible, eso no debe ser algo que se deba considerar, sobre todo si el objetivo de este emprendimiento no es hacerse millonarios, sino tener una fuente de ingresos más que me permita garantizar que voy a tener las necesidades suplidas tanto las de mi familia como las mías. Ese es el objetivo. Entonces, em, quizá el análisis financiero es una base fundamental que se trabajará. ¿Vale? ¿Qué más? Equipo de trabajo. Vale, ¿necesito personal? Esa es la pregunta. Quizá no. El objetivo en este caso sería que no. Vale. Estructura organizativa. Aquí hablaríamos sobre las funciones que se determinarían al equipo de trabajo, si son dos personas, quién controla qué, quién no controla qué, son decisiones mutuas, cómo se hace, eh, cuáles son las responsabilidades, funciones, etcétera. Si se plantea una sociedad, pues entonces cuando hablo de sociedad se habla de un grupo de empresarios, sociedad, socios. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué tipo de jerarquía se va a tener allí? ¿Qué tipo de funciones, etcétera? Pero es verdad que en este caso, de la persona de la que surge la idea va a tener un cargo importante en este caso porque es de donde surgen las ideas, es de quien surge la creatividad para ver oportunidades de negocio. ¿Vale? Por último, plan de operaciones, descripción detallada de cómo se llevará a cabo la operación del negocio, incluyendo instalaciones, proveedores, producción, logística, tecnología y sistemas. Eso es muy interesante porque ya es relacionado con la ejecución del plan. Eh, si, por ejemplo, yo tengo un modelo de negocio en línea y yo compro productos que vengan de China y ¿dónde los voy a guardar? Los voy a guardar en mi casa, los voy a guardar en un local o en una nave, voy a comprar tantos o voy a comprar pocos. Eh, ¿Cuáles son los proveedores efectivamente? Si voy a pensar en Alibaba, si voy a pensar en AliExpress, o voy a pensar en proveedores locales de España, etcétera. Entonces allí eso ya hay que profundizar más. Estrategias de crecimiento, descripción de las estrategias de crecimiento a largo plazo del negocio. Establezcamos escalones de crecimiento. Si por ejemplo yo tengo un modelo de negocio orientado a la limpieza y yo, digamos, mi objetivo es tener ir creciendo en contratos con portales o empresas o locales que me, digamos, me contraten mis servicios, pues entonces yo voy a necesitar más herramientas de limpieza, más maquinaria. Entonces debo pensar a largo plazo cómo hago para crecer. Debo utilizar los ingresos que me lleguen para seguir invirtiendo, para seguir recuperando, para seguir creciendo. ¿Cómo utilizo eso? Alianzas estratégicas, los socios. ¿Cómo hago para ver oportunidades de alianzas? Etcétera. ¿Vale? Entonces, estos son ideas generales las que se va profundizando, pero aquí he explicado grandes rasgos, pero todo esto está en internet. Lo que pretendo transmitir, tanto Jenny como yo, es que es un orden de ideas, que hay que tener un orden de ideas y un objetivo claro. Es lo que se pretende transmitir hoy. Vale. Plan de implementación, descripción detallada de cómo se implementará el plan de negocio, incluyendo cronograma, recursos necesarios, indicadores de seguimiento y evaluación. Ese es muy interesante y muy importante porque es el resumen de todo. ¿Vale? Resumen final del plan de negocio, destacando los aspectos clave y viabilidad del proyecto. Es lo que les comentaba hace un momento. ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Estoy pensando en ir a la Antártida o estoy pensando en algo más asequible como ir a Francia o viajar dentro de España?
¿Qué estoy pensando? ¿Es algo factible? ¿Tengo los conocimientos necesarios? ¿O puedo adquirir esos conocimientos? ¿Cuánto tiempo me llevará? Vale. Eso es lo que cada persona, según su modelo de negocio escogido, se debe cuestionar, teniendo claro que la idea es buscar eh, tener claridad en el objetivo, hacia dónde me quiero orientar, hacia dónde quiero llegar y tener esa capacidad de identificar oportunidades, de tener creatividad y, y, y ver eso, oportunidades de negocio. Bueno, esto ha sido todo. La idea es que, bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda, cualquier cuestión, Jamie y yo estaremos muy al tanto de esto y bueno, ha sido un placer. Muchas, muchas gracias.